Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy con respecto al curso de razonamiento verbal. Bien, quien les habla el profesor Ever Pérez para poder continuar y poder guiarlos en esta sesión. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy vendría a ser los antónimos. Como ya saben, en la clase anterior ya habíamos hecho los sinónimos. Ahora vamos a ver un tanto en qué consisten los antónimos. Bien, entonces vamos a darnos cuenta de que el tema a tratar el día de hoy tiene que ver bastante con la oposición de los significados, ¿no? Es decir, los significados opuestos que tienen los antónimos. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Dice, etimología, ¿no? La palabra antónimos proviene de anti, que significa contrario u opuesto, y onoma, que significa nombre. Es decir, en este sentido, desde el punto de vista etimológico, quiere decir nombres contrarios u opuestos. Eso quiere decir, ¿no? Antónimos. Ahora, definición. ¿Qué son los antónimos? Dices, los antónimos son aquellos vocablos que, aún perteneciendo al mismo campo semántico, es decir, los antónimos, al igual que los sinónimos, deben estar en el mismo campo semántico, en ese conjunto de palabras que guardan una relación de significado o de característica. Y también dice, compartiendo la misma clase gramatical. Igual, lo mismo que los sinónimos. Si un sinónimo tenía que compartir la misma categoría gramatical, lo mismo pasa con los antónimos. Quiere decir que si me dan para buscar un antónimo y esta palabra es sustantivo, la respuesta tiene que ser un sustantivo. Si es un verbo, tengo que buscar otro verbo. Si es un adjetivo, su respuesta del antónimo también tiene que ser en adjetivo. O sea, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Que deben tener en el mismo campo semántico y también deben compartir la misma clase gramatical. Pero, queridos estudiantes, poseen significados opuestos. Ahí está la diferencia con los sinónimos, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar nosotros los significados opuestos. Ojo, mis queridos estudiantes, para nosotros reconocer antónimos, primero debemos saber los significados. Incluso debemos saber el sinónimo de la palabra para poder guiarnos. Entonces, los antónimos ya es consecuencia de los sinónimos. Entonces, vamos a ver las clases de antónimos. Tenemos los antónimos extremos. ¿Cuándo decimos que son antónimos extremos? Son aquellos que expresan los significados extremos. ¿Y cómo es eso de los extremos? Es más o menos si yo te dijera polo, en los polos, ¿no? que está de la Tierra. Si yo te dijera norte, tú tendrías que decir su extremo, sería el sur. Entonces va más o menos por allí. Mire, si yo digo que es frío, el extremo es caliente. Si es grande, el extremo es pequeño. Si es alto, el extremo es, ¿no? Alto, bajo. Si es gordo, es flaco. A ese vamos, ¿no? A ese tipo de antónimos. Ahora, también tenemos otro tipo de antónimos que son los antónimos inversos. ¿A qué llamamos antónimos inversos? Llamamos inversos a todos aquellos, miren, que designan ideas cuya relación se presentan en direcciones opuestas. ¿No? Inverso, totalmente su contrario, ¿no? La parte inversa. Por ejemplo, si es padre, lo inverso a padre, ¿quién es? El hijo. Si es vender, lo inverso a vender es comprar. Si es enseñar, su contrario es aprender. Entonces, esos son inversos. Es como la cara de la moneda, ¿no? Tiene su inverso. Ahora veamos otro tipo de antónimos. También dice los antónimos excluyentes. Dice, son aquellos en que la negación de un término implica necesariamente la afirmación de la otra, ¿no? O sea, si yo niego algo, entonces implica que debe haber una afirmación para ello. O sea, eso se llama excluyente. Por ejemplo, si yo digo que es macho, su afirmación es necesariamente hembra. Si es singular, necesariamente es plural. Si es apagado, necesariamente es encendido. Entonces, ese tipo de antónimos. Ahora, el otro tipo de antónimos son algunos que incluso
se pregunta en los exámenes de admisión son los antónimos morfológicos. ¿A qué se refieren con los antónimos morfológicos? Son aquellos donde la negación se da por el cambio de los prefijos. Es decir, la raíz o el lexema se mantiene, sin embargo, cambia el prefijo. O sea, hay que aumentarle un prefijo. Por ejemplo, si yo tengo la palabra moral, simplemente le aumento inmoral, un prefijo in, entonces ya se vuelve en su antónimo. Si tengo la palabra leal, le aumento des, y es desleal, ya es su antónimo. Decir, contradecir. Entonces te das cuenta, si es humano, inhumano. Entonces yo puedo aumentar simplemente algunos prefijos y lo convierto en un antónimo. Bien, mis estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta pequeña sesión, que claramente es para dar una noción acerca del antónimo. El trabajo más, como se dice, más productivo está en los ejercicios, en que tú puedas buscar las palabras y tú puedas interiorizar y también utilizar esas palabras. Allí está el verdadero aprendizaje. Entonces, en el siguiente video vamos a desarrollar, jóvenes estudiantes, la parte práctica de este tema. Muy bien, entonces nos vemos allí.